Hola, ¿qué tal amigos? Soy Guilherme Peta del canal Geopolítica Mundial. Bueno, a estas alturas del partido ya deben estar enterados. ¿Han notado que el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán fue un desastre político? No podemos sacar nada positivo políticamente de este conflicto. Económicamente tal vez, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Ahora, políticamente no hay nada que decir. Esta guerra fue un desastre, ¿de acuerdo? Y además todavía escucho a mucha gente decir que al menos los iraníes no desarrollaron la bomba atómica. Imagínate un país como Irán desarrollando una bomba atómica. Entonces al menos fue un desastre, todo mal, pero eso se evitó. ¿Será que es así de simple? ¿Y si los iraníes hubieran desarrollado una bomba atómica? ¿Será que es como piensa la gente? Ya les aviso de antemano que no, pero vamos a ver eso con más detalle en el video de hoy. Pero antes de empezar, gente, esa vieja historia que todo youtuber aquí en YouTube siempre dice, suscríbanse al canal y compartan, ¿vale? Eso ayuda bastante. Puede parecer que no. Es algo medio cursi estar diciendo eso, ¿vale? ¿Saben qué? No lo voy a seguir diciendo. Entonces, mi nombre es Guilherme Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. La afirmación que más se ha repetido por mucha gente para justificar el ataque estadounidense a Irán ha sido que, al menos, a pesar de todos los daños, impidieron que los iraníes desarrollaran armas nucleares. Pues imagina un estado que apoya el terrorismo teniendo armas nucleares, y ya siendo muy tajante, esa es una afirmación tonta. Primero, ¿qué países que apoyaron directa o indirectamente el terrorismo ya poseen armas nucleares? Sí, existen países nucleares que de alguna forma han ayudado a grupos terroristas y desde hace mucho tiempo, y ni por eso esos países les dieron armas nucleares a los terroristas, ni empezaron a dispararse entre ellos. Entre ellos la antigua Unión Soviética, que patrocinó, entrenó, dio refugio y equipó a grupos terroristas. Pero bueno, hasta ahí es un país que técnicamente ya no existe. Entonces vamos a los países que todavía siguen en juego, empezando por Pakistán. Un estado prácticamente fallido que, aunque es nuclear, deliberadamente dio apoyo al Talibán y a Al Qaeda. Durante muchos años y hasta hoy todavía tiene una asociación muy extraña con grupos terroristas. Pero tenemos otros que como mínimo dieron apoyo indirecto, como los propios Estados Unidos, Francia e incluso Israel. Y sí, si esa afirmación te sorprende, es porque probablemente no quisiste conocer toda la historia. Porque durante la primavera árabe, esos tres países dieron apoyo sistemático a las fuerzas de Al Qaeda y del Estado Islámico contra los regímenes de Gaddafi en Libia y de Assad en Siria. ¿Y eso está bien documentado o también fue declarado públicamente por las autoridades? Entonces, lamento si no lo crees, pero no se trata de elegir creer o no, simplemente hay que aceptar eso como un hecho. Entonces, si tu preocupación es si algún estado que financia el terrorismo tiene armas nucleares, bueno, lo siento, pero eso ya sucedió. Lo que corresponde aquí, de manera realista, es decidir qué grupo terrorista te gusta más. Porque además del hecho obvio de que Irán usa sistemáticamente a grupos como Hezbollah, los hutíes y Hamas para atacar a otros países en la región. Varios otros países, además de Irán, también han utilizado esta técnica. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿realmente Irán estaba desarrollando armas nucleares? Y bueno, es complicado porque los elementos son confusos, porque en abril de 2024 hice este video hablando de la fuerza de Irán. Y mucha gente que no es especialista y no es experta está acostumbrada a obtener información de canales que se inclinan hacia un lado o hacia el otro. Afirmaron en los comentarios que Irán ya había desarrollado en secreto armas nucleares, y fui muy tajante al responder que no, y bueno, 2 años después se demostró que yo tenía razón. Irán no tenía bomba atómica, y el motivo de eso es muy simple. Yo me baso en datos e información que se recopilan cuidadosamente. Por eso me tardo tantos días en subir un solo video aquí en el canal, y no 3 o 4 videos por día. Ahora, ¿Irán estaba desarrollando armas nucleares? Tenemos un factor a considerar. La cúpula de los ayatolás tenía una interpretación religiosa del Corán de que no debían desarrollar armas nucleares. En el hemisferio occidental estamos acostumbrados a retóricas religiosas que se aprovechan de ese peso religioso y que a menudo son engañosas por parte de los políticos. Pero es un error pensar que en todo el mundo es así. El factor religioso en Irán no debe ser subestimado ni entendido superficialmente, como si fuera solo otra forma de manipulación. Es mucho más complicado que eso.
Durante la guerra Irán-Irak, por ejemplo, incluso sufriendo ataques químicos muy pesados, los iraníes, teniendo la capacidad química para vengarse, nunca lo hicieron por esa condena religiosa. Eso no es una prueba de que no estén desarrollando armas nucleares ahora, pero es un indicio de sus intenciones actuales sobre desarrollar armas nucleares. Hoy, la respuesta más honesta es que no hay prueba pública o concluyente de eso. En 2025, la AIEA afirmó que no hay. No tenía indicios de un programa nuclear estructurado y no declarado en marcha en Irán. Y la inteligencia de Estados Unidos fue aún más explícita en su evaluación anual de 2025. Dijo claramente que seguía evaluando que Irán no estaba construyendo un arma nuclear y que el líder supremo no había reautorizado el programa de armas nucleares suspendido en 2003. Ahora, amigos, vieron ahí que el informe de la CIA comentaba que no, Irán no estaba en camino de desarrollar un arma nuclear, no había evidencias de eso. La CIA no es poca cosa, viendo lo que es una agencia de espionaje y contraespionaje, de inteligencia y contrainteligencia. Pero poca gente sabe que este tipo de servicio no está restringido solo a los gobiernos. Si tienes una empresa o tienes algún problema que resolver que necesita este tipo de servicio, el sector privado también lo tiene. Y es por eso que este video está patrocinado por BCI. Ponte en contacto con BCI. Si tienes una empresa, necesitas hacer una auditoría, necesitas hacer un análisis de mercado, necesitas una consultoría de riesgos, necesitas hacer una auditoría. Si fuiste víctima de alguna empresa rival que fue y robó tus datos, ponte en contacto con BCI. Y si eres una persona física y también estás teniendo problemas con la recopilación de información, necesitas resolver algún tipo de problema que solo una agencia de inteligencia podría resolver, ponte en contacto también con BCI. Voy a dejar su contacto aquí en la descripción del video. Pero eso no exime a Irán, porque incluso en 2025 el OIEA concluyó que hubo un programa estructurado, no declarado, al menos hasta principios de los años 2000, y que parte de los materiales y equipos de ese programa se mantuvo después de eso, y que todavía existen materiales nucleares no declarados y preguntas sin respuesta. Pero eso es todo, un espacio vacío. Por eso, la Junta del OIEA consideró a Irán como no conforme con las obligaciones de salvaguardias en 2025, pero dejando claro que no había indicios de que ellos estuvieran desarrollando armas nucleares. Solo que hay otro factor, que es el factor de China y Rusia. Chinos y rusos siguen de cerca el programa nuclear iraní, mucho más de cerca incluso que el OIEA. Y muy de cerca, incluso porque científicos e ingenieros rusos acompañaron el programa nuclear desde dentro de algunas de las instalaciones iraníes. Y también, permíteme ser de nuevo tajante aquí. Si ellos detectaran que Irán estaba desarrollando armas nucleares, lo impedirían, por supuesto, para quienes piensan que el mundo se divide en dos lados, bloques. Ok, eso no significa nada, pero en la vida real ten esto muy claro. Quien tiene armas nucleares no quiere que nadie más las tenga, especialmente si es un vecino suyo. China y Rusia no ven a Irán como un país amigo en el sentido romántico o civilizacional de la palabra. Lo que existe entre los tres es, ante todo, una convergencia estratégica negativa. Todos rechazan la presión estadounidense, la arquitectura de sanciones liderada por Washington y la presencia militar y política de Estados Unidos en regiones que consideran sensibles para ellos. Esa convergencia es real, pero no debe confundirse con plena confianza, una alianza orgánica o una fusión de intereses. El propio acuerdo firmado entre Rusia e Irán en enero de 2025 profundizó la cooperación militar, energética y de inteligencia, pero no incluyó la defensa mutua. Eso sí lo firmaron los rusos con Corea del Norte, por ejemplo. Y eso importa mucho porque muestra la naturaleza del vínculo. Moscú y Teherán cooperan, pero preservan su autonomía y evitan atarse a un compromiso de defensa automática con China. La lógica también es similar. Pekín mantiene una asociación estratégica amplia con Irán, compra enormes volúmenes de petróleo iraní y respalda diplomáticamente la necesidad de una solución negociada para la cuestión nuclear. Pero al mismo tiempo equilibra esa ecuación con intereses mucho mayores en el Golfo Árabe. En 2025, por ejemplo, China registró un comercio de alrededor de $108.000 millones con Arabia Saudita y otros $108.000 millones con los Emiratos Árabes contra solo $41.000 millones con Irán. O sea, para Pekín, Irán es útil contra la presencia estadounidense en la región, pero no es el centro del tablero regional. Es precisamente por eso que ni Rusia ni China tienen un interés real en ver surgir otra potencia nuclear autónoma, ideológicamente asertiva y geográficamente cercana para los iraníes. Los chinos son infieles.
ateos, pero no son un problema hoy, porque los respaldan debido a la convergencia que mencioné. Y los rusos, vistos como otra forma de imperialismo alternativo al occidental, pero que por ahora están ocupados con el mismo enemigo que los iraníes tendrían en marzo de 2025, China y Rusia declararon oficialmente, junto con Irán, que acogían la reafirmación iraní de que su programa era exclusivamente pacífico, y apoyaban la continuidad de la cooperación con la AIEA, reafirmando el marco en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Después, en junio de 2025, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo públicamente que Moscú quería que Irán continuara cooperando con la AIEA. Así que, métete esto en la cabeza de una vez por todas. Las potencias nucleares establecidas tienden a ser profundamente conservadoras cuando se trata de proliferación cerca de sus áreas de interés. China es el país con más vecinos que poseen armas nucleares. Son 4 y no necesita, definitivamente no quiere que sean 5. Entonces no, Irán no iba a desarrollar armas nucleares, en parte porque la antigua dirigencia quería, y curiosamente, fue justo la que tuvo más miembros muertos por los estadounidenses e israelíes. Entonces, tal vez eso incluso cambie en el futuro, pero también en parte porque sus socios principales, Moscú y Pekín, no lo permitirían. Y ahí es donde entra la cuestión. ¿Y si por casualidad Irán desarrollara armas nucleares tomando a todos por sorpresa? Entiende que eso no sería un problema para Estados Unidos, sobre todo para Estados Unidos. Enfocado en sus áreas de prioridad geopolítica, el Ártico, las Américas y el Pacífico. La retórica antiestadounidense de los líderes iraníes existe porque los estadounidenses están ahí, presentes, alrededor de Irán. Si ellos se van, la retórica iraní se enfocará solo en Israel y Arabia Saudita y, eventualmente, o mejor dicho, inevitablemente, se dirigiría contra Rusia o contra China, muy probablemente contra Rusia. Eso porque un Irán con armas nucleares cambiaría el equilibrio regional, aumentaría el riesgo de una carrera nuclear en Medio Oriente, incrementaría el margen de autonomía estratégica de Teherán y reduciría la capacidad de Moscú y Pekín para manejar la crisis por medios diplomáticos y económicos. Pero el peor escenario es para Rusia, porque eso significaría más competencia en el Caspio, en el Cáucaso, en Asia Central y en sus rutas energéticas. Sin embargo, con este ataque de Estados Unidos, que por ahora no veo que logre salir victorioso de esta guerra, porque entiende que la guerra no es un evento deportivo donde gana quien marca más puntos. Matando o destruyendo más equipos militares, la guerra es la política por otros medios. Si tu objetivo político no se cumple, no sales victorioso, por más que ataques la capacidad militar del enemigo. Y en este caso, todo indica que Washington ni siquiera tiene un objetivo real. Porque si eres mínimamente honesto, verás cómo en el lapso de un mes los objetivos mencionados por la Casa Blanca cambiaron una y otra vez. Pero incluso sin que los estadounidenses salieran victoriosos, hay un hecho. Estados Unidos causó daños materiales enormes a los iraníes, y digo, realmente enormes. Y lo que va a pasar ahora es que Irán fue empujado a la condición de Estado cliente de Rusia y China, convirtiéndose en un eslabón de dependencia mutua entre los dos países, que en lugar de ver a un competidor ahora tienen a un cliente clave. China va a lucrar mucho reconstruyendo Irán, probablemente rearmándolos. Rusia va a seguir en esa dirección, aunque lucrando menos, pero también consiguiendo botines de posguerra, y seguirá usando a Irán como herramienta de presión contra los sauditas y los turcos. Los sauditas y los turcos, esos dos sí son rivales de verdad de Rusia en la región de Medio Oriente. Estados Unidos, no importa cuánto logren destruir de equipos militares e infraestructura iraní, no tendrán una victoria real y los iraníes se van a jactar de haber resistido ante la mayor fuerza militar del planeta. Saldrán destrozados, pero con una sensación de victoria moral. Sin embargo, Rusia y China son los que van a salir ganando en el futuro. Si sigues el canal ya sabes que Rusia y China ya están ganando con esta crisis, pero van a ganar aún más después de ella. El interés ruso en un escenario de debilitamiento de Irán sería, ante todo, impedir que el espacio al sur de la masa rusa y al sur de la estepa euroasiática se convierta en un vacío estratégico capturado por rivales. La lógica central de Moscú no es salvar a Irán por amistad ni necesariamente reconstruirlo como una potencia plena, pero sí evitar que la erosión iraní abra un corredor de penetración occidental, turca, yihadista o china de manera descontrolada sobre la franja que va del Cáucaso al mar Caspio, del Caspio a Asia Central y de ahí hasta los accesos de Hindu Kush y de Hormuz. El primer interés ruso sería estabilizar el flanco sur del espacio postsoviético. Al sur de Rusia está la gran estepa euroasiática, pero esa estepa no termina en sí misma, se conecta con el Caspio, el Cáucaso y Asia Central.
Irán, cuando es fuerte, funciona en parte como un amortiguador, un polo regional que ayuda a contener el desorden proveniente del Medio Oriente profundo. Si Irán se debilita demasiado, Moscú pasa a temer no solo la pérdida de un socio, sino principalmente el desbordamiento de inestabilidad, la insurgencia sunita, el tráfico, las armas, mercenarios, migración desordenada e infiltración ideológica. Terminan llegando a Azerbaiyán, Dagestán, Chechenia, Georgia, Asia Central y hasta el Volga. En otras palabras, el problema para Moscú no es solo la caída de Teherán, es el incendio, atravesar los compartimentos geográficos y alcanzar la cintura meridional de la propia Rusia. Además, los rusos van a bloquear la expansión turca en el arco caucásico centroasiático. Aquí, mucha gente imagina que el debilitamiento de Irán automáticamente favorecería a Estados Unidos o a Israel, pero eso es una visión corta, en un vacío iraní parcial. Uno de los actores más ágiles para avanzar sería Turquía, precisamente por su posición entre el Bósforo, el Mar Negro, el Cáucaso y el mundo turco-otomano de Asia Central. Si Irán pierde peso al sur del Cáucaso y al sur del Caspio, Ankara gana espacio para ampliar corredores políticos, militares, energéticos y culturales. Más allá de Azerbaiyán, llegando al Mar Caspio y a las repúblicas de habla turca, ¿Moscú puede tolerar la influencia turca? Lo que no quiere es una arquitectura regional donde Turquía se convierta en el puente dominante entre el Mediterráneo, el Cáucaso y Asia Central, erosionando la influencia rusa en el interior continental. Y ahora, con el debilitamiento de Irán, Rusia intentará aumentar su papel como árbitro regional. Ese tal vez sea un movimiento más propiamente ruso, cuando Moscú no logra dominar plenamente una región. Rusia intenta convertirse en una mediadora armada indispensable, distribuidora de garantías, proveedora de armas, puente diplomático y con poder de veto en las Naciones Unidas. Con Irán herido pero no destruido, Rusia se va a vender simultáneamente como interlocutora para Teherán, para partes de los países del Golfo, para Turquía, para actores caucásicos y para Asia Central. No porque tenga fuerza para imponer un orden completo, sino porque el caos relativo aumenta el valor de quien puede hablar con todos. Es la vieja lógica rusa de convertir la limitación material en centralidad diplomático-militar. China ya no ve la región principalmente como una frontera de invasión, sino como un espacio de paso, de abastecimiento y de blindaje estratégico a largo plazo. El primer gran interés chino sería garantizar la continuidad energética, sin una sumisión total al sistema marítimo, controlado, por ahora, por el poder naval estadounidense. Ese es el núcleo duro. La región articula Hormuz, el Golfo de Adén, Suez, Asia Central y el interior euroasiático. Para los chinos, el problema estructural es su profunda relación de energía y comercio, que transitan por estos cuellos de botella vulnerables. Si Irán se debilita, Pekín no solo quiere comprar petróleo barato, quiere impedir que el espacio entre el Golfo, Asia Central y el oeste chino quede bajo dominio exclusivo de las fuerzas proestadounidenses, o de un caos crónico. En otras palabras, China quiere que el debilitamiento iraní no se confunda con una mayor vulnerabilidad china. China va a transformar ese vacío iraní en una oportunidad de penetración económica y de infraestructura. China tiende a entrar donde los estados salen heridos, siempre y cuando todavía exista un mínimo de orden para contratos, rutas, obras y garantías. Un Irán debilitado pero no colapsado se va a volver aún más dependiente del capital externo, de la tecnología, de las compras, de los hidrocarburos, de la infraestructura logística y de la protección diplomática. Exactamente ahí es donde Pekín prefiere operar. No necesita dominar formalmente el territorio, basta con integrarlo cada vez más a las cadenas de financiamiento, de suministro y de distribución vinculadas a China. Entonces, en un escenario de Irán debilitado, uno de los intereses centrales de los chinos sería convertir la fragilidad iraní en una dependencia asimétrica. Ellos intentarán atar el espacio iraní a la lógica de los corredores continentales de Eurasia, porque Irán no es solo Medio Oriente, también es una pieza que encaja con Asia Central, el Caspio, el Hindú Kush, el Golfo y la dirección del subcontinente. Para China, eso es oro geopolítico. Un Irán debilitado puede volverse más accesible como el eslabón terrestre entre el oeste de China, Asia Central y Medio Oriente. Pekín ve la oportunidad de expandir o consolidar corredores que reduzcan la dependencia de la ruta puramente marítima. Eso no significa sustituir el mar por la tierra. Eso sería una exageración, pero significa crear redundancia estratégica, y la redundancia estratégica es algo que a los chinos les encanta. Múltiples rutas, múltiples proveedores, múltiples socios, múltiples países dependientes de ellos y múltiples medios de presión contra rivales.
Y también Pekín asumirá parte del papel de garante económico, donde Estados Unidos se ha percibido como militarmente destructivo y políticamente poco confiable. Y ese es un movimiento muy chino. Si Washington bombardea, presiona, amenaza, castiga y desgasta la relación con aliados al priorizar a Israel, Pekín aparece como un actor de discurso más frío. Comercio, reconstrucción, inversión, compra de petróleo, neutralidad política y diplomática, no interferencia formal. La lógica es simple: los estadounidenses destruyen, los chinos construyen. Eso va a ser muy atractivo para los regímenes de la región, sobre todo para las monarquías y estados pragmáticos que quieren protección económica sin lecciones ideológicas, y que se sienten traicionados por los estadounidenses, que priorizaron la defensa de Israel en detrimento de ellos. Entonces, primero, China y Rusia siguen de cerca y monitorean el programa nuclear iraní y no van a tolerar un Irán con armas nucleares. Pero si aún así, por una sorpresa del destino, eso llegara a suceder, eso sería mucho más un problema de intensificación de la competencia entre Rusia, China e Irán que un problema para los Estados Unidos, que están sanos y salvos más allá del Pacífico y el Atlántico, muy lejos de Eurasia. Sin embargo, lo que los estadounidenses están logrando, de hecho, es convertir a Irán en un actor dependiente de Rusia y China, a costa de la confianza de aliados como Corea del Sur, Japón, Taiwán y los miembros de la OTAN. Están creando una alianza orgánica de dependencia, en una región que, tradicional e históricamente, siempre ha empujado a los países de la zona a una competencia muy feroz entre ellos. De todos los conflictos en los que los estadounidenses se involucraron, este fue, por mucho, el más estúpido de todos. Ese grado de complejidad, de tablero caótico, no cabe en la cabeza de quienes dividen el mundo de un lado u otro, entre democracias y dictaduras, entre Occidente y Oriente. Y, peor aún, cabe todavía menos en la cabeza de quien piensa que Israel es aliada de Estados Unidos o de Occidente, cuando en realidad hemos visto históricamente que es Israel quien ha utilizado a Estados Unidos como un peón al que desgastar. Bueno, amigos, espero entonces que les haya gustado el video y cómo lo comentamos. Se dieron cuenta de que el enfoque no es tan simple como la gente piensa. No podemos olvidar nunca en geopolítica la parte más importante, que es la geografía. Y es lo que la mayoría de los analistas de geopolítica que viven de la geopolítica olvidan, la parte geográfica, que es la más fundamental. Entonces espero que les haya gustado, tal vez se hayan dado cuenta. Me rapé la cabeza, de hecho, hasta ahora ya me creció un poco el cabello, me la había rapado y la había dejado completamente pelona. Este nuevo estilo de Guillermo Petta, en 2026, va a ser este estilo de Guillermo Petta, monje budista tipo zen. Al final de cuentas, soy un tipo tan calmado, tan tranquilo, tan sereno, que decidí entonces adoptar un estilo más de monje budista. Díganme qué les pareció. Pero ahora voy a dejar que me crezca el cabello, voy a dejar que el cabello agarre estilo metalero, porque también me gusta el metal, solo que mi cabello no coopera, no se cae, no se pone largo hacia abajo como para parecer metalero, crece y se queda como la melena de los Thundercats. Ironías del destino. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse si les gusta mucho el canal, háganse miembros. Esa charla que siempre les traigo puede que no lo parezca, pero ayuda muchísimo, ¿de acuerdo? Y muchas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Un abrazo y hasta el próximo video.